Y bueno, es difícil no mirar buena parte de las cosas que ocurren con el factor 4 de septiembre ante los ojos, ¿no? Es lo que está pasando. ¿Y qué es lo que va a pasar? Como no sabemos lo que va a pasar, es bueno ir adelantando escenarios. Sería irresponsable, por lo demás, no adelantar escenarios. Recuerdo que hace un tiempo, cuando empezaron más derechamente las campañas, había muchos de un lado y de otro que decían: no, si no pensemos el 5, lo que importa es el 4, lo que importa es este texto. ¿Le gusta o no le gusta? De eso estamos hablando. Pero el sentido común y la vieja y la mirada de más de largo plazo indican que no, pues, que hay que mirar el proceso más en largo, como nos enseñaron cuando estudiamos historia. No pasan las cosas en un día, no son fotos, los hechos son películas largas. El 4, sin duda, es un momento culmine, importante, pero lo que pasa ese día da inicio a otros procesos, gane apruebo o gane rechazo. Está con nosotros la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, quien justamente, con un grupo de otros líderes políticos, han firmado un documento que tiene que ver con la mirada de lo que ocurre a partir del 4, en los distintos escenarios. Senadora Núñez, buenas noches y gracias por recibirnos. Hola Matías, muy buenas noches, muchas gracias a ustedes por el contacto. Bueno, justamente me gustaría saber, ustedes dicen ahí que, por lo que estuve leyendo, quieren recuperar el espíritu de los acuerdos que se hicieron post 18 de octubre. ¿Qué es ese espíritu? ¿Qué los convoca? ¿Quiénes forman parte de este grupo y esta carta? Entiendo que son 20 los que firmaron. Bueno, primero no solamente un grupo de políticos, sino que un grupo de personas que creemos profundamente en los grandes acuerdos. Y creo que es muy importante, sobre todo a días de un plebiscito, que efectivamente vamos a escoger si el borrador que nos han propuesto los constituyentes será o no nuestra próxima constitución, preparar qué viene de aquí para adelante, porque indiferente del resultado, Chile va a tener una nueva constitución. Y eso no es que lo estemos concluyendo ahora, hubo un plebiscito de entrada, cerca del 80% de los chilenos y chilenas votaron apruebo, yo también voté apruebo, y evidentemente que un nuevo pacto social y político para las próximas décadas en nuestro país no puede ser impuesto por mayorías circunstanciales o solamente desde un sector político. Cuando uno pone a Chile por delante, logra tener acuerdos, logra escuchar al del frente o al del lado y avanzar dejando de lado una militancia, un partido político, sin abandonar evidentemente principios o valores, porque aquí estamos hablando de cuestiones estructurales incluso, que es lo que en general, ¿cierto?, se establece en una constitución. Ahora también, Matías, hay que ser súper claros, porque acá hay una voluntad de un grupo de chilenas y chilenas al alero de la Fundación, y creo también importante destacar que dentro del Congreso también hay ánimo y voluntades para avanzar, ganando el rechazo, si así ocurre el día domingo, hacia un nuevo proceso constituyente más breve. Habrá que estudiar quién va a ser esa instancia, ojalá con una foto parecida, voy a decirlo de esa forma, ¿cierto?, de la del 15 de noviembre, es decir, con un grupo transversal, pero es muy importante, como tú bien decías recién en la reflexión, adelantarse, estar preparado y tener los distintos planes dependiendo de cuál es la opción que deciden los chilenos y chilenas el próximo domingo. Han avanzado en algunos puntos porque en este grupo, por lo que estuve leyendo, hay personas, vicepresidentes de la Democracia Cristiana, hay personas del PPD, de RN, es amplio. ¿Qué los convoca? ¿Cuál es la piedra fundacional de este mini grupo? Porque hay varios grupos que se están armando, están dialogando, están conversando. ¿Qué es lo que los une? ¿Cuáles son los mínimos comunes de ustedes? Bueno, primero yo creo que hay que avanzar en un Estado social de derecho, por ejemplo. También en que somos una sola nación y no en una plurinacionalidad. Por ejemplo, en un sistema de justicia igual para todos los chilenos y chilenas, en la República, en el fortalecimiento de nuestras regiones. También hay un punto allí que a mí yo siempre lo destaco, ¿cierto?, porque no solamente por representar a la región de Antofagasta, al norte del país, sino porque efectivamente, incluso, Matías, frente a la elección del domingo, muchos han puesto los ojos en el resultado de Santiago, la región metropolitana, que gusto o no, es la que va a terminar decidiendo eventualmente, ¿cierto?, la elección del domingo, y por lo tanto, la mitad de Chile, o Santiago, va a terminar decidiendo por el resto del país. Entonces, pero insisto en esto, yo lo que más destaco de esto es la voluntad de acuerdos con una mirada transversal desde la política, desde la academia, desde
quienes forman parte de distintas organizaciones y también evidentemente de partidos políticos, de poder marcar este punto, porque creo que a partir del 5 esta es la única manera de poder sacar adelante un proceso constituyente que evidentemente no finaliza este domingo. Un día alguien me preguntaba, una persona que yo no conocía, que me metió a conversar y tuvimos una conversa de unos minutos bien interesante, me dijo algo que me llamó la atención. Dijo, dependemos bastante del líder. Uno se refiere a un país que es presidencialista como ese, sea quien sea el líder, es un presidente o presidenta, ¿no? ¿Cuál es el papel que le asignan ustedes al presidente Gabriel Boric esa tarde-noche? Y en lo sucesivo, por supuesto. Bueno, yo creo que indiferente el resultado, pero sobre todo quiero marcar el punto, si llega a ganar el rechazo, lo que él debería hacer es convocar a los presidentes de los partidos políticos, sobre todo con representación en el Congreso, y prontamente producir esas conversaciones que van a dar paso a que podamos lograr un acuerdo para darle certezas al país. En este punto, Matías, yo me quiero detener. Yo creo que es clave que en los próximos días, después del plebiscito, si es que gana el rechazo, insisto, podamos darle certeza al país respecto de cuál es el camino que se va a seguir. Y también creo, yo soy senadora, también creo que evidentemente el Congreso tiene que retomar con mucha fuerza sus facultades, sus atribuciones constituyentes. En el caso del Senado y en la Cámara también, allí están representadas las distintas fuerzas políticas, en el Senado incluso, ¿cierto? Sabemos que estamos muy equilibrados también en esto, y por lo tanto me parece muy importante que haciendo ese llamado, convocando ese llamado, también el Congreso juegue un rol, o espero, ¿cierto?, que juegue un rol, va a ser así, principal, de primera línea, dialogante, y yo en eso, Matías, también quiero decirlo, veo bastante ánimo y voluntad, seriedad y responsabilidad, porque esto tiene que continuar, porque de lo contrario es tapar el sol con un dedo. Si es que alguien cree, la verdad es que no he escuchado a nadie en ese tono, pero si es que alguien cree que la cosa termina el domingo. Sí, en esa opción que usted está planteando recién, que es la que si ganara el rechazo y hubiese que iniciar un proceso nuevo, porque incluso en la derecha dan por muerta textual la Constitución vigente, por un asunto de superar, de que ya se superó, que los hechos la superaron, sí, que la aprobó 80% de entrada, en fin, por un montón de circunstancias, y porque da la impresión de que al país ya no le queda una Constitución más allá de los méritos propios que tenga en su contenido, una Constitución que no haya sido elaborada en plena democracia y con discusión de bases, o al menos con representantes democráticos. No, eso parece que es un estándar mínimo que el país transversalmente pide, requiere y exige. En ese evento de que hubiese que partir un nuevo proceso para una nueva Constitución, ¿el presidente o quién diseña el camino? Me refiero a lo formal, partiendo por lo formal, después los elementos que constituyen este texto. Lo formal, el si va a haber o no plebiscito de entrada, si va a haber convención, si va a haber expertos, en fin, ¿quién lo determina? Yo creo que en el Congreso se tiene que erradicar esa respuesta, Matías. Creo que allí están representadas las distintas fuerzas políticas de nuestro país. Cada uno de los senadores, de las senadoras, de los diputados hemos sido elegidos democráticamente y por lo tanto yo creo que es el Congreso el que tiene que definir ese camino donde evidentemente el Ejecutivo, el Gobierno, el presidente en forma súper específica va a tener que guiar, va a tener que convocar, y yo espero que así lo haga, pero es el Congreso en donde se va a tomar esa decisión y donde además, insisto, se va a tomar de manera transversal por quienes han sido elegidos democráticamente y por quienes representamos a las distintas fuerzas políticas y también a los distintos territorios. En el Senado, al final del día, también se representan los distintos territorios a propósito del análisis que hacíamos recién. Yo en eso creo profundamente que tiene que ser el Congreso y también creo que tiene que darse certeza en los próximos días después del plebiscito. Eso va a ser clave, Matías, creo yo, va a ser clave. ¿Y hay tiempo para no hacerlo? darles certeza. Perdón, Paulina, ¿y hay tiempo para hacerlo o hay que hacerlo en la primera semana? Me refiero, ¿hay alguna premura para establecer rápido los procesos o los calendarios y las formas? Sí, Matías, yo creo que tiene que ser en la primera semana. Yo creo que al menos, nadie dice, eventualmente hasta ingresando el proyecto, ¿cierto? Que idealmente si es así, bueno, aún mejor. Pero definir la voluntad, las firmas disponibles, al menos un marco, yo creo que eso es súper prudente. Como tú bien decías recién, y también sobre o a través de nuestro sector,
Yo no he escuchado a nadie que pretenda que ganando el rechazo nos quedemos en la misma situación que tenemos hoy día. Yeah. Evidentemente que la actual Constitución está vigente, va a seguir vigente en el caso de que el rechazo gane el domingo. Yo espero que sea así, pero rápidamente uno tiene que darle certeza y claridad al país, a la ciudadanía, porque no solamente hubo un 80% que votamos a prueba, sino que porque esta fue una salida, no nos olvidemos, democrática, política, transversal, de un acuerdo para poder tener un nuevo entendimiento en nuestro país. Chile va a tener una nueva constitución, pero tampoco puede ser a costa de aprobar cualquier cosa. Y yo sí creo que entre el texto que nos están proponiendo los constituyentes, respecto al cual nos tenemos que pronunciar el domingo, hay cuestiones que evidentemente no pueden ser aprobadas. Y por lo mismo, hoy día uno encuentra, cuando conversa con las distintas fuerzas políticas, o incluso, Matías, en ese acuerdo que hicieron los partidos oficialistas, poco duró a propósito que al día siguiente, horas después, ¿cierto?, el presidente del Partido Comunista señaló que no podía garantizarlo, pero voy al texto. Hay varias cuestiones donde uno hubiese esperado que en la convención hubiese primado esa forma. Por ejemplo, el que quedara establecido el estado de excepción constitucional de emergencia, el que en el caso de la garantía o el derecho a una propiedad digna y adecuada también hubiese quedado establecido en propiedad, que tanto revuelo causó, y con razón, durante toda esta campaña. Entonces, yo veo que hay varias cuestiones, o los sistemas de justicia por un sistema de justicia para nuestro país y que todas las personas lo enfrenten de igual a igual. Entonces, hay varias cuestiones que son las que hoy día más han surgido durante la campaña, porque evidentemente son las que más cuestionan las personas, y que en un acuerdo, en una segunda etapa, ganando el rechazo el domingo, vamos a encontrar rápidamente un acuerdo. Ahora, Matías, los que no estuvieron en un inicio tampoco van a estar ahora, y como decía Telier hace un par de horas, si no me equivoco, va a ser un llamado a la calle a movilizarse a defender ese resultado. Y yo creo que no tenemos que concentrarnos en esos extremos, tenemos que concentrarnos, como lo hablábamos en un inicio, en los que realmente estamos conscientes y con una responsabilidad profunda de avanzar hacia lo que la ciudadanía al final del día nos mandató, y no a cualquier costo, a propósito de la votación del domingo. Paulina Núñez, senadora de RN, muchísimas gracias por esta conversación. Que estén muy bien. Buenas noches. Que estén muy bien, buenas noches. Igualmente.